Bueno, muy buenas noches para quienes nos acompañan hoy desde las redes sociales, desde este Facebook Live. Vamos a esperar un poquito para que personas que estén interesadas acerca de Museos Más Más. Vamos a estar con la ingeniera Ada Chávez, directora de Museos de la Universidad Militar Nueva Granada y jefe de la sección de Arte y Cultura de la misma universidad. Entonces, en unos minuticos vamos a arrancar. Les agradecemos a las personas que vayan llegando, confirmarnos si nos están escuchando bien, si hay algún problema en el audio. Entonces, ahí estamos. Vamos a esperar un momento. Tenemos 5 personas que ya están llegando a nuestro Facebook Live de esta noche. Muy buenas noches a todos y bienvenidos. Entonces, si te parece, arrancamos ya. Empecemos puntual. Sí. Y empecemos precisamente hablando un poco acerca de la celebración del Día Internacional de los Museos que se llevó a cabo hoy. Bueno, todavía sigue hasta las 12 de la noche del 18 de mayo, que propone como tema los museos por la igualdad, la diversidad y la inclusión. Entonces, pues muchos de los museos del mundo han estado hoy dialogando en torno a esta premisa. Como les dije, estamos con la ingeniera Ada Chávez. Ella es directora de Museos de la Universidad Militar Nueva Granada y jefe de sección de Arte y Cultura de la misma universidad. Buenas noches, Ada, y bienvenida. Buenas noches, Alejandro, y buenas noches a todas las personas que se están conectando con nosotros. Efectivamente, hoy se celebra el Día Internacional de los Museos y desde la Universidad Militar Nueva Granada hemos hecho nuestra participación en este día. Hemos aprovechado que desde el día de ayer, 17 de mayo, se celebró el aniversario número 40 del Museo Nacional de las Telecomunicaciones. Este es uno de los museos que hacen parte del sistema de colecciones de la Universidad Militar. Este museo data pues de hace 40 años y nace por la iniciativa de una empresa que estuvo en Colombia hasta el 2006, Telecom, una empresa que entró en liquidación. Y la universidad tuvo a bien adquirir la colección, la trasladó a nuestro campus Nueva Granada y fue la primera colección que dio pie a que estructuráramos dentro de la universidad el sistema de colecciones. Desde el año pasado se hizo una nueva museografía para este museo. Es totalmente inclusiva, es toda llena de tecnología para enseñar la evolución de la tecnología en Colombia. Está diseñada museográficamente para todo tipo de público y es bien interesante. Pero les decía que esta es una de las colecciones que hace parte de todo el sistema. El sistema está compuesto por el campus Ecomuseo, ubicado en el municipio de Cajicá, Colombia, a aproximadamente 1 hora desde Bogotá en carro. El campus de la universidad es un terreno tiene un área aproximada de 75 hectáreas y existen unos senderos que han sido diseñados para recorrer toda el área y en ellos podemos observar y disfrutar de toda la flora y la fauna de la Sabana Centro. Esto surge también cuando el campus comienza a recibir a los estudiantes, en especial los del programa de biología aplicada. Entonces comenzaron a etiquetar y a llenar el campus con especies de flora nativa. Y eso
fue tomando un curso muy bonito hasta hace 3 años aproximadamente, que lo registramos en el programa de Vigías del Patrimonio como proyecto y efectivamente nos certificaron como Vigías del Patrimonio y con nuestro proyecto del Campus Ecomuseo. Pero el sistema de colecciones también posee otro tipo de colecciones. Por ejemplo, tenemos la colección de arte, que esta se encuentra distribuida en las 2 sedes de la Universidad Militar, en Bogotá y en campus. Tenemos colecciones también que están asociadas a la tecnología, a la ciencia y a la tecnología, en este caso al área de las ingenierías. Tenemos una colección de patentes, producto de los procesos de investigación de los docentes de la universidad. Tenemos colecciones del área de historia, como son historias bibliográficas, como son la colección que donó el maestro Soto Aparicio, uno de los literatos más prolíferos de Colombia. Esta se encuentra ubicada en el Centro Literario Fernando Soto Aparicio, en Cajicá. Y tenemos otra serie de colecciones, como son el bombinario, por ejemplo, que es un ambiente que recrea el hábitat del bombus. Es un abejorro en donde los visitantes pueden disfrutar toda la diversidad que le da todas las características para que este sea agradable con el medio ambiente, y sobre todo es un ambiente que ha sido pensado para que los niños lo visiten. Dentro tiene un pequeño espacio donde los niños se pueden sentar y disfrutar y quitar sobre todo ese miedo que hay sobre las abejas y en este caso sobre el abejorro del bombus. En fin, tenemos más de 12 colecciones que son las que forman nuestro sistema. Creo que con ello ya les hago un preámbulo de qué es lo que tiene la Universidad Militar. Pero Alejandro, comenzaste indicando del Día Internacional de los Museos. Entonces, es bien interesante cómo hemos articulado la celebración de hoy del Día Internacional de los Museos con el aniversario del Museo Nacional de las Telecomunicaciones, y hoy nos da paso a abrir nuestra próxima exposición, que está enfocada precisamente a procesos de inclusión. En este caso, incluir un personal especializado en el área de las telecomunicaciones. No me voy a adelantar a la temática de la exposición para que sea una sorpresa, pero también dentro de ese proceso de inclusión, que es lo que tiene la premisa del Día Internacional de los Museos, vamos a incluir a la familia en su proceso integral. Tenemos planeado una serie de actividades como son videojuegos en línea, animaciones para que las personas las apropien y las analicen en familia. Todo está pensado también acompañado de una parrilla educativa para que disfruten en familia. Entonces estamos integrando o haciendo procesos de inclusión desde el más grandecito, el abuelo, la abuelita de la familia, hasta el más pequeño, porque todo está diseñado para que toda la familia esté con nosotros conectados en el Museo Nacional de las Telecomunicaciones, en este caso. Sí, lo que tú dices es muy interesante, porque en realidad es toda la semana que está llena de estas actividades especiales, y arrancamos ayer con la celebración del aniversario número 40 del Museo Nacional de las Telecomunicaciones. Hoy vamos a abordar precisamente el tema de museos más. Para mañana hay otros eventos también programados. El miércoles tenemos para los niños un taller de grabado. Entonces, lo que tú dices es bastante variada la programación. Entonces, pues, si quieres, empecemos ya con el tema de museos más. Y es que precisamente en el contexto del Día Internacional de los Museos, más allá de la premisa, también vale la pena indagar un poco o ponernos a pensar acerca de todos esos procesos internos que tienen los museos y que tal vez no se ven cuando tú vas al final a ver la exposición o alguna actividad, pero que están ahí. Todos estos procesos administrativos, otros más operativos, pero que están ahí. Y lo que propones desde Museos es específicamente en los procesos de conservación, investigación y divulgación, ¿sí?
Entonces, Sí, claro. quisiéramos que empezáramos hablando un poco de la teoría general de esos sistemas, que es la que se articula o sirve para articular desde la ingeniería hacia los procesos. Voy a hacer un paréntesis aquí y antes de que Ada empiece a hablarnos un poco más acerca del tema y a profundizarlo, pues los invitamos a participar de la charla, pueden preguntarnos, pueden compartirnos sus experiencias y en la medida que vayamos avanzando, vamos debatiendo acerca del tema. Entonces, quisiera empezar preguntándole precisamente a qué es esto de la teoría general de sistemas y cómo es que se articula. Bueno, hay algo bien interesante. Cuando me propusieron este reto de reactivar el Museo Nacional de las Telecomunicaciones, lo único que sabía de historia era que los museos eran un paseo bien interesante, cuando se hacía en familia o cuando uno viajaba a otra ciudad, y eso era visita obligada, por lo menos para mi generación. Sin embargo, cuando llego al mundo de los museos con el Museo Nacional de las Telecomunicaciones, encuentro que parte de lo que yo venía desarrollando como profesional, efectivamente no era ajeno a una labor que yo podía, perdón, hacer dentro de ese museo para poderlo reactivar. Entonces, en ese orden de ideas, lo que primero tuve a la mano fueron las teorías y autores que hicieron parte de mi formación. En este caso, dos teorías bien sencillas, una que es la teoría general de sistemas y la otra que es lo que a nosotros los ingenieros nos forma la cabecita, que son el método ingenieril. Entonces, la teoría general de sistemas lo que nos dice es que absolutamente todo, todo es un sistema y que absolutamente todo hace parte de una organización que se articula para producir un fin. Entonces, es como si yo tuviera aquí esta bolita. Para que esta bolita se mueva, yo la tengo que estimular. Al estimularla, ella rueda y va llegando a una meta, va recorriendo un camino y cuando se detiene es como si hubiese llegado a su meta, ¿verdad? Entonces, para lograr esa sinergia o ese movimiento, dentro de la cabeza de nosotros los ingenieros está establecido que todo se tiene que hacer con un ABC. Ese ABC es un método, producto de una metodología, producto de una estrategia, y entonces nosotros vamos haciendo un paso a paso que se basa en 4 etapas, básicamente. Una que se llama análisis, otra que se llama diseño, implementación, y hay un proceso de realimentación, que es producto de una prueba. En ese orden de ideas, comencé entonces a desarrollar procesos de gestión, escuches, gestión, y lo que sabía era los museos son parte de un sistema que hace 4 elementos o 4 actividades o 4 objetos básicos dentro de su función para poderse mantener, y eran conservación, divulgación, investigación y educación, ¿verdad? Entonces eran 4 procesos bien interesantes que estaban articulando y formando esos museos. Y la teoría general de sistemas me decía, todo es un sistema, y la parte de ingeniería me decía, todo lo puedes desarrollar en 4 fases. Entonces comencé a decir, bueno, Ludwig von Bertalanffy, desde el 1940, por cierto, biólogo, comenzó a analizar que todos los sistemas eran efectivamente complementarios y escribió cierta teoría que validaba lo mismo. Duró casi 10 años estudiándola. El asunto era cómo articulaba yo el método ingenieril, la teoría general del sistema, con los museos. Entonces, bueno,
Eso que está aquí está formado por colecciones. Estas colecciones se conservan, se restauran dependiendo una teoría. Los procesos de conservación se investigan. ¿Cómo se investigan? Hay muchos métodos, muchas metodologías, dependiendo del profesional que lo aborde, sociólogo, antropólogo, artista, en fin. Los curadores evidenciaban parte de esa investigación. Interesante. Vea pues. Lo otro, pero tienen que divulgar. Entonces se aplica marketing. Al hablar de marketing, ya me venía a mí un término muy similar que se usa en ingeniería. Cuando hablaban de divulgación, de captación o fidelización de públicos, de educación, de talleres, de transferencia del conocimiento. Entonces, fíjate que todo eso era lo mismo que yo venía haciendo y desarrollando dentro de la ingeniería. Y dentro de la ingeniería, yo me desarrollaba en una línea bien particular que era los procesos de investigación de multimedias educativas, multimedias para enseñar a cualquier otro tipo de público, pero a través de la animación, de la multimedia, de la realidad virtual, de la inmersión. Entonces, para mí fue fácil tomar todas estas dos teorías y ensamblarlas, por decirlo así, dentro de museos. Entonces, fíjate que para mí ese sistema inmenso que era los museos se convirtió fue en el sistema de museos con unos subsistemas, que es lo que dice la teoría general del sistema. Y cada subsistema pequeñito era conservación, curaduría, educación, museografía, montajes, validaciones de talleres. Entonces, cada cosita era eso se llama una ranura, bueno, comenzaba a cuajar y a enlazarse todo. Por lo tanto, entonces le comencé a buscar la posibilidad de hacer esa articulación con lo que aprendí de museología. Y en museología me decían, o me enseñaron, que el paso a paso estaba muchas veces relacionado con el guión museológico, el guión curatorial, el guión educativo, le seguía el guión museográfico, el plan o las estrategias de divulgación a los públicos, se montaba, se evaluaba, se exponía y otra vez aprendíamos. Entonces, fíjate que efectivamente había que poner los engranes en donde correspondía para ver que la ingeniería desde su óptica podía aportar, y eso a mí me hizo efectivamente, hablando de la premisa que se está cumpliendo esta semana con respecto a la celebración de los públicos, de la celebración de los museos, me incluyó como un profesional de la ingeniería en un mundo que era desconocido para mí. Eso significa de que aún nosotros en el área de los museos estamos esperando la inclusión de muchas más disciplinas o áreas del saber. Entonces, eso fue así más o menos resumido, Alejandro, cómo logré articular la teoría general del sistema dentro del sistema de los museos. Y sobre todo hay otra cosa, que fue la metodología que se implementó para reactivar el museo y para todos los procesos que se llevan dentro de la Universidad Militar Nueva Granada en relación con los museos UMNG. Ya. Sí, es que iba a decir que resulta interesante ver porque Ada tiene una formación de pregrado de ingeniera, pero hace una maestría en museología y gestión del patrimonio en la Universidad Nacional y termina precisamente vinculando estos dos mundos, ¿no? Que aparentemente no tendrían nada en común, pero que como tú lo vas viendo y lo vas desarrollando desde esta óptica, resulta que sí tienen cosas en común y a veces pues uno piensa que, volvemos al tema, mucha gente no conoce cómo funcionan muchas cosas desde adentro, los procesos que tienen los museos, y resulta que sí tienen muchas cosas en común y desde la ingeniería se puede aportar a la organización y tal vez a desarrollar unas metodologías que sean más precisas y que ayuden a potenciar el capital humano al ser y sus trabajos, pero también los recursos.
Sí, sí, hay un nivel de complementariedad muy bueno entre la ingeniería y la museología. Y lo otro es que no solamente porque el museo sea catalogado como un museo de tecnología, es que fíjate que el resto de colecciones que tenemos dentro del sistema de la universidad también se han alineado con esta metodología o estrategia de gestión, como le llamo yo, una estrategia de gestión que es Museos Más Más. Todo está ceñido a 4 etapas. Eh, Algunos de las personas que están en el equipo de trabajo se ríen cuando yo les digo, bueno, y la lección aprendida. Terminamos una exposición, un montaje, bueno, y la lección aprendida. Y esa lección aprendida es mi realimentación. Y eso lo hace todos los museos, todos, lo escriban, lo documenten, lo analicen, lo discutan o no, siempre hay un proceso. Cuando el montajista dice, pues no, este líquido no me sirvió, esta superficie tuvo problemas para que el vinilo se pegara mejor, eso fue una lección aprendida. Y te aseguro que ese montajista en la próxima le dice a su proveedor, no, ese vinilo no me sirvió. Sí. Cuando la gente de educación dice, producto de una experiencia, no, los niños se aburrieron, a los niños no les llamó la atención esto, y cambian la estrategia. Es allí un proceso de realimentación. Y ese proceso de realimentación es el que nos sirve a nosotros en ese proceso de la teoría general del sistema, es hace, analiza, engrana, desarrolla y otra vez se regresa. Es un feedback permanente, sí. Exacto. Y empezamos a hacer cuestiones correctivas y de repente Es algunas correcto. preventivas. Voy a leer una pregunta de una de las personas que está acompañándonos esta noche. John Guzmán nos pregunta, o mejor dice, me llama mucho la atención esa gestión que asocia activamente lo interdisciplinar. ¿Me puedes explicar cómo ha impactado esto en el nuevo diseño museográfico que pone en valor la colección o qué pone en valor la colección? Cuando tengan la oportunidad de visitar el Museo Nacional de las Telecomunicaciones, podrán apreciar, es más, con alguna de los videos que vamos a pasar esta semana también lo podrán apreciar. El proceso de juntar la ingeniería en este caso con la museología, no impregna, no satura la colección de tecnología. No es un museo que esté lleno de inmersión, no. Son tips básicos que se le colocan para resaltar elementos de la colección. Son experiencias museográficas pensadas para la experiencia del usuario. Es reconstruir por medio de, por ejemplo, de aparatos que tienen la misma similitud de los de aquella época, pero para que la persona los pueda interactuar. Hay una interacción en el museo que a mí me gusta y fue producto precisamente de este análisis. Tenemos un radio que es en su parte frontal exactamente igual a un radio de la época. Pero la posibilidad de que tenemos de mover los botones, mover el volumen y hacer la simulación del cambio de dial. Eso le da la sensación a la persona de estar interactuando con el dispositivo real. Sin embargo, la ingeniería en donde nos ayudó o ese proceso de articulación de saberes donde se dio en la parte interna del radio o de esa cáscara, porque dentro lo que tenemos es un dispositivo analógico digital que coge una señal analógica, que es el movimiento de la perilla, lo toma, lo traduce, lo pasa y sale un sonido de una USB, un dispositivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aplicando un circuito y eso es ingeniería. Y estamos traduciendo una señal a otra. Pero la experiencia que tiene el usuario es totalmente transparente y es como si estuviera interactuando con una máquina de la época. Okay. Entonces, ¿dónde se dio la interacción? Que es la pregunta que hace nuestro auditorio, nuestro
¿cómo Sí, se llama? Seguidor. John Guzmán, nuestro acompañante, ayer precisamente ahora que lo dices, estaba un periodista pensando en que si las personas que interactuaban por el Facebook Live eran televidentes. Ahí queda Sí, la pregunta. Es como para pensar un poco lo que tú dices, el que tú estés, digamos, interactuando con una herramienta digital que simula un radio, te permite un acercamiento, pero no realmente es el radio. O sea, te hace un acercamiento muy grande. Bueno, Lewis Mauricio Quintero nos dice, como arquitecto mi aporte a los museos se basa en crear espacios que invitan a la intimidad o así me gusta vincular el arte con mi profesión. Sí, realmente, bueno, muchos museos en Colombia y en el mundo realmente no están en lugares que hayan sido concebidos para ser espacios de museos. Han sido cárceles, han sido las casas de, sí. de los próceres, bueno, han sido diferentes lugares antes de que yo tenga conocimiento. El Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá fue diseñado precisamente para ser un museo. En otros países tal vez el espacio del tipo Guggenheim u otros espacios que son precisamente diseñados para eso. Y claro que sí es cierto lo que dice Lewis, el arquitecto juega un papel muy importante en pensar cómo se cuenta la historia. Hablo en el caso del MAC porque trabajé en el MAC un tiempo, casi 5 años, y a partir de la arquitectura del espacio precisamente se daba un diálogo muy distinto al que podría darse con visitantes a otro museo donde los espacios son cuadrados o siempre es el cubito blanco. No, juega mucho el tema de la arquitectura y seguramente otro tipo también de profesiones, el electricista, cómo manejas las luces y lo que tú decías, el que viene a poner el plotter, que todos tienen un aporte y desde diferentes profesiones se va enriqueciendo y Mi- labores, ¿no? Mira, mira ahora lo interesante que hay dentro de integrando, por ejemplo, a un arquitecto a un espacio de museos. Está la virtualidad. Ahora en tiempos del COVID-19, mira qué interesante se está haciendo la posibilidad de que los museos tengan ese protagonismo dentro de un mundo como lo es la Internet. Pensar en un museo que pueda brindar a sus visitantes ambientes íntimos. Y cuando se dicen ambientes íntimos, para que lo disfruten totalmente de lleno, solos o con su familia. Ujú. Fíjate que está la estrategia de los videojuegos. Si esa estrategia de los videojuegos la traemos a los museos, qué simpático y qué agradable es para la familia que cada uno tenga su avatar con las características que quiera, ingrese al micromundo que es en el que se convierte en ese instante la sala expositiva que quiera poner el museo a disposición, y entonces mira la navegabilidad y lo enriquecedor que puede ser para una familia. Claro. Una familia que esté en un mismo sitio o una familia que esté dispersa por cualquier punto del mundo. Sí, Lewis me hizo acordar también de un tema el año pasado, no sé si el pasado o el antepasado, en NC Lab, que es un espacio cultural importante que queda en la Macarena. Hubo un artista que desde su propuesta plástica fue llevar el espacio del Museo de Arte de la Universidad Nacional a la ANC. Entonces, cuando tú llegabas al espacio, tú conoces el espacio de NC y en realidad veías que, oye, hay algo que cambió, que ha cambiado, pero tú pensabas que eso hacía parte de una renovación del espacio, pero en sí esa era la obra. Entonces, muchas personas que no conocían el Museo de Arte de la Universidad Nacional llegaban y, bueno, ¿y cuál es la obra? ¿Sí? Entonces, hay un juego importante que se da desde los espacios también para contar muchas de las cosas que suceden en los museos. Omar Bernal nos dice que interesante, no conocía este museo. Pues sí, Omar, pues es un sistema de museos como lo había contado Ada, donde tal vez la cabeza más visible y recientemente por el cumpleaños de ayer es el Museo Nacional de las Telecomunicaciones, que fue parte de Telecom y que la Universidad Militar Nueva Granada adquirió y reformó un guión y está pues disponible para que lo visiten, ojalá después de que todo esto pase.
muy pronto en la sede del campus de Cajicá de la Militar, de la Universidad Militar. Natalia nos pregunta, ¿cómo consideras que estas experiencias y tecnologías pueden impactar a los museos en la nueva etapa que nos vemos evocados a vivir? Bueno, creo que ya estamos, inconscientemente ya estamos dando un poco la respuesta a esto a través de las tecnologías, pero sí, mira, pero hay otras cosas bien interesantes. De pronto los museos piensen que piensen que al vincular tecnología con sus procesos museográficos se va a incrementar la inversión en una exposición, no todas las veces. Eso es bien interesante. ¿Cómo no afectar o cómo no hacer que ese proceso de inversión crezca a través de las redes? ¿Cómo hacer que la inversión no aumente pensando en qué dispositivos se pueden reutilizar? ¿Ya? ¿Cómo pensar que efectivamente el proceso de montaje no se complejice? En fin, tantas variables que pueden estar asociadas a esto. Eso es planeación estratégica. Eso es lo que me da o lo que nos dio a nosotros en el museo ese paso a paso, ese método ingenieril. Hay cosas que se tienen que pensar o hay aspectos o proyectos que se tienen que pensar en globalizarlos. Hay aspectos que tienen que ser no solamente para satisfacer una necesidad, hay que sacar un factor común que hago yo, bueno, esto nos sirve para qué tantos proyectos. La reutilización de los recursos tiene que ser tal que sea efectivo, eficiente y suficiente en el tiempo. Pero con respecto a lo que pregunta Natalia es eso, se puede articular, se puede pensar cómo afectará a los museos, pero no debemos pensar en que la inversión va a ser un limitante. En este caso hay que saber invertir en tecnología que sea la adecuada, que sea la vigente y que me permita múltiples usos. Eso es interesante. Bueno, vamos ahora con Joana Acuña, que nos dice, buenas noches, ¿cuál es el mayor reto administrativo o de gestión para justificar un contexto en un contexto universitario el proyecto de reactivación del Museo Nacional de las Telecomunicaciones? ¿Cuál es el mayor reto administrativo o de gestión para justificar en un contexto universitario el proceso de reactivación del Museo Nacional de las Telecomunicaciones? Hay muchos retos, Joana. Pueden ser pensados desde varias ópticas. Por ejemplo, hay grandes universidades que tienen museos. Hay una universidad en España, ahora no recuerdo, creo que queda en Campus La Moncloa, que tiene el primer museo de gimnasia o de aparatos de gimnasia. Y uno pensaría, bueno, ¿y qué relación hay con este tipo de la universidad y el tipo de museo? Entonces, más o menos uno cuestiona que si tienen una relación académica, cómo comenzó el origen de la universidad, por qué tienen una colección así. En este caso, muy particular para la Universidad Militar, el museo vino de la mano de un programa de tecnología, el ITEC, el Instituto de Tecnología Electrónica y Comunicaciones, que era un instituto de formación que tenía Telecom en su momento. Era un instituto de formación para los técnicos de Telecom. O sea, Telecom contrataba el personal y lo capacitaba para que trabajara con ellos. ¿Verdad? Eso es interesante. Ese instituto vino también a la universidad. Entonces, en ese orden, al llegar el instituto y el museo, venían de la mano, uno como evidencia de la evolución de las tecnologías y otro como evidencia de formación. Entonces, ¿cómo favorece un museo y una colección de este tipo a una universidad como la Universidad Militar? Eso es una responsabilidad para cuidar el patrimonio. Estoy hablando de que la universidad es tenedora y responsable de dos instituciones o dos denominaciones que tienen una antigüedad de más de 40 años. Eso es patrimonio de la nación, eso es patrimonio de Colombia. Entonces la universidad, ¿qué
¿En qué se beneficia? Se beneficia en ser, cobijar en su sombrilla estas dos instituciones y una responsabilidad bien grande. Bueno, Nidia, vamos a avanzar un poquito más, es que nos llenamos de comentarios y de preguntas, pero qué chévere eso. Nidia Janet Quintero nos dice, buenas noches, ¿cómo están haciendo los museos o cómo están haciendo los museos en Colombia para captar más visitantes en este tiempo del COVID? Y yo creo que hay un tema interesante y es que muchos museos y muchas instituciones ya habían avanzado bastante en tratar de llegar a públicos de una manera virtual y en ese sentido, pues les ha favorecido, les ha sido un poco más fácil este momento de ahora, del COVID, porque ya han tenido unas experiencias y saben muchas cosas. En otras ocasiones, yo creo que muchos estarían pensando, oye, ¿cómo es que se hace esto del Facebook Live? ¿O cómo es que se hace este tipo de cosas en 3D o este tipo de herramientas? Creo que sí ha llevado precisamente a repensar muchas de las cosas y esa va a ser la palabra de moda siguiente, repensémonos, replanteémonos, muchas cosas de cómo se acerca a los públicos, ¿no? Cómo ya no lo tenemos que hacer todo presente. Y sí, creo que algunos han llegado. Lo importante es que, y lo he visto con gratitud, es que todos están haciendo la tarea y seguramente ya cuando todo esto pase, van a tener un canal más para llegarle a esas personas que no pueden por algún motivo ir al museo o u ofrecer otro tipo de productos culturales, de productos educativos para personas que estén en otras ciudades o a veces en la misma ciudad, pero que no pueden ir al lugar. No sé qué piensas tú, Ada, respecto a la... Mira, ¿cómo se están reinventando los museos? Ese es el término que últimamente estoy escuchando. Me reinvento, nos reinventamos. Los museos se están reinventando con apoyo solo de las cabezas visibles dentro del museo. Veo muchos directores de museos que ya no son tímidos con las cámaras. Veo personal de todo tipo que trabaja con los museos haciendo los en vivo. Eso es bien interesante. Pero la herramienta de uso que va a dominar esta reinvención son las redes, indudablemente. La presencialidad de un museo y de su parrilla cultural y de toda la oferta que puedan presentar a modo digital y virtual es básica para que sobrevivan. ¿Ya? ¿Cómo captura? Ella decía, pero ¿cómo capturar o cómo fidelizar? Entonces, hay algo que tú y yo estábamos comentando. Mire, los museos son empresas y como empresas tienen que estar atentos a sus planes de marketing, a sus planes de posicionamiento. Y cuando hablamos de planes de marketing y de posicionamiento, estamos hablando de clientes. Y mis clientes, como una empresa, se aterrizan o son los homólogos en los museos de los visitantes, de su público. Entonces, tenemos los mejores ejemplos de empresas que tienen un posicionamiento en redes muy interesante. Entonces, aprendamos las lecciones que nos brindan otros. Esos planes de mercadeo y esas campañas de marketing, ¿cómo las aterrizamos a museos? Claro, y como ahora se tiene que empezar a dar un equilibrio entre los dos espacios, ¿no? Cómo equilibramos lo que estamos haciendo presencial y cómo hacemos lo mismo equilibradamente en redes sociales y cómo se trabaja en los dos sentidos. Lo cierto es que posiblemente en muchos lugares se van a dar cuenta de la necesidad de un diseñador de planta o un comunicador de planta. Entonces, ojalá que esto lleve a darle como la fuerza que necesitan los espacios culturales y tener en cuenta esas posibilidades desde la comunicación digital. Dice Omar David Bernal, quisiera hacer un aporte en este sentido. Ya Hegel en las lecciones de estética hablaba que en primer lugar existía la arquitectura como resguardo de las artes,
pues en ella era donde la pintura y era donde estaba la arquitectura y la pintura. De las artes que este menciona, el primer arte o la primera arte que habla es la arquitectura. Sí, lo desarrollamos un poco con el tema de los espacios y tienes razón. La arquitectura pensada para hacer ese sitio, ese resguardo de las artes, ese lugar de encuentro, ese lugar de patrimonio, de resguardo. Dice Carmen. Mira, hay otra cosa, Alejandro, te interrumpo. Fíjate que están hablando de las artes, de los espacios, y yo ahorita comentaba las posibilidades que nos dan, por ejemplo, los recorridos virtuales. Hay unos museos en donde el nivel de detalle que muestran de sus obras de arte es impresionante. La resolución de la fotografía es exquisito, es como si yo lo estuviera viendo allí, y eso es bien importante cuando se va a analizar obras de arte, que es lo que está, creo que mencionando Omar. El recorrido virtual, entre más real sea, obvio, no en el espacio real, sino en uno virtual, se hace también igual a gusto. Es experimentar, es conocer. Sí. La ventaja de un recorrido virtual y con un nivel de resolución de gráfico bastante alto, nos da la posibilidad que no nos da la parte real. En la parte real yo no me voy a poder acercar a la obra. Sí. En cambio, en la parte virtual sí. Sí, de hecho, me acuerdas de Google, en el 2016 lanzó un proyecto que se llamó el Google Art Project, ahora se llama Google Art Culture, disculpen mi inglés, y precisamente lo que hace es poner a un clic de distancia este tipo de grandes obras, porque es que en este proyecto están vinculados miles de museos en el mundo. Sí. Y yo me acuerdo porque en el MAC hicimos el proceso precisamente de entrar a ser parte de Google Art Project, y me causó una impresión muy grande cuando llegaron a fotografiar las obras, y resulta que era una cámara que era de alta, casi como una nevera, y se quedaba frente a la obra escaneando durante 30, 40 minutos, dependiendo del tamaño de la obra. Claro. Para dar una calidad en megapíxeles, le llaman ellos. Y claro, sí, cuando tú ves y entras a Google Art Project, las personas que de pronto no conocen pueden digitar Google Art Cultura, ahora Arte y Cultura, y ingresan y pueden ver las obras en una calidad impresionante y con un zoom muy grande que te permite ver las pinceladas y detalles muy minuciosos de las obras. Entonces, sí, ahí están otras herramientas. Carmen Yolanda Rivera nos dice, muy interesante esa conversación que resalta la necesidad de la interacción entre los diferentes saberes para desarrollar la misionalidad de un museo independientemente de su especialidad. Sí, es cierto, lo que hablábamos de cómo diferentes profesiones hacen que el museo sea posible, que cada actividad sea posible, y pues, es ajeno el museo a estas dinámicas que son pues prácticamente generales. Lo que decíamos, o sea, estamos hablando de este año de inclusión, y pues lo que más enriquecería a los museos son tener en sus nóminas todo tipo de profesionales. Ahorita se va a disparar el negocio de los recorridos 3D y ese tipo de interacciones. Ahí hay una oportunidad de negocio para las personas que desarrollan ese tipo de tecnologías, ¿no? Incluso sus cámaras. Mira que no tenemos que ir tan lejos. Casi todos los dispositivos de celular pueden hacer un video 3D. Entonces solamente es que uno de los funcionarios de un museo vaya, revise toda la zona, haga un paneo y capture con su celular, y ahí está Facebook, como es la plataforma que estamos usando hoy, y ahí tienen un video bien interesante para que sus visitantes lo disfruten. Sí, Mónica Rey nos dice, ¿cómo se integran las nuevas tecnologías al trabajo de museos para hacer más interesantes y duraderos el impacto a sus visitantes? Bueno, hemos venido hablando un poco de cómo se hace esa interacción, y ya nos ponía precisamente el ejemplo en el Museo Nacional de las Telecomunicaciones del radio, que tú puedes
sintonizar de una forma digital sin tener que intervenir o tocar el radio, pues porque hay un tema de conservación ahí que se debe respetar, ¿no? Sí, claro. Eh, Hay una frase bien interesante. Eh, el, el museógrafo tiene su experticia, pero el museógrafo queda maniatado sin un buen equipo de respaldo de la parte educativa. claro. ¿Ya? Entonces, fíjate que el proceso de creatividad para hacer un montaje o para hacer un diseño de experiencia, que es lo que se busca en este tipo de alternativas que estamos planteando hoy con Museo Más Más, es ese, o sea, hacer un equipo integral en donde la experiencia de usuario sea lo más agradable a ese público utilizando tecnología que no implique un alto costo, ¿verdad? Eso nos lleva entonces a que el usuario queda con esa transferencia de un conocimiento, que es una de las premisas también que tienen los museos. Silvia Alderoqui decía que los museos son el socio estratégico de la educación. Entonces, fíjate que un museógrafo puede ser genial, pero sin un buen equipo de acompañamiento de la parte educativa y de sus talleristas, quedó la experiencia inconclusa. Entonces, eso de pronto contestaría la pregunta de nuestra visitante. Sí, y también es cómo se articula, cómo se divulga, y en este caso ya vamos al tema de las tecnologías, ahora cómo se llega a los públicos que están detrás de las redes sociales y cómo los públicos interactúan. Entonces, ahí también hay una corresponsabilidad y en ese sentido, como se dice en el cine, el museo rompería la cuarta pared para decirle a los públicos y decirle, oye, mira, estoy generando unos contenidos, interactúa, cuéntanos. Porque desde ahí es donde dice, oiga, sí vale la pena seguir haciendo este tipo de cosas porque a la gente le ha gustado, ha comentado, nos ha dicho, ven, cambien esto, me parece que debería mejorarlo. Y eso contribuye precisamente a ese mejoramiento continuo de que veníamos hablando precisamente de los procesos que se hacen, ¿no? ¿Sabes una cosa, Alejandro? No sé, sé que no nos pusimos de acuerdo, pero esa frase que acabas de decir, mejoramiento continuo, es una frase de calidad y es una frase que está asociado a un proceso de calidad. Y cuando estamos hablando de mejoramiento continuo, es precisamente ese proceso que me lleva a estar evaluando cómo lo estoy haciendo para ir tomando correctivos y llegar a la calidad. Eso es ingeniería. Bueno, Nidia Janet Quintero nos dice, ¿qué plantean para captar más público infantil? ¿Qué herramientas usan? Ya que actualmente los museos básicamente se entienden por muestras de arte, pero no conocidos el tema de las comunicaciones y menos la existencia de un museo que está dedicado a las telecomunicaciones. Ahí creo que vamos a hacer un spoiler de lo que vamos a hacer la próxima semana. Yo creo que invito a Nidia a que si tiene niños o tiene familiares en edad joven, nos sigue en redes. Esta semana van a salir a partir de mañana, creo. Es más, hay una actividad que ya está circulando, que es la de la carta. Entonces, que la invito a Nidia que nos siga en redes. Y esta semana va a salir también un taller de grabado. El miércoles a las 4 de la tarde va a haber un Facebook Live donde van a hacer un taller, los profesores de educación de los museos de la Universidad Militar Nueva Granada van a hacer un taller enfocado a niños. Eso no quiere decir que las personas adultas no lo podamos hacer, porque pues, claro, es chévere volver a ser niños e interactuar de esa forma. A las 4 de la tarde el miércoles hay un servicio social. El otro spoiler. El lunes hacemos lanzamiento, Nidia, de un videojuego para jugar en familia. Y es nuestro, bueno, ¿tú lo puedes decir? ¿O es ya mucha información? No, digámoslo, pues chévere que la gente que está aquí de una vez se conecte y quede conectada precisamente con eso. Y es precisamente que el próximo lunes vamos a lanzar un juego que permite interactuar con o sea, por medio de la PC, solamente es para computadores, con algunas de las piezas que existen en el museo.
Entonces por ahí ya hubo un flyer, una pieza gráfica que hablaba de un nuevo integrante del Museo de las Telecomunicaciones y por ahí asomó la cara. Entonces ya en estos días lo vamos a conocer completamente, vamos a conocer otros personajes que están en el juego y vamos a también a mirar cómo se desarrolla. La invitación es para que pues se den la tarea de jugar, el tiempo de conocer a medida que van avanzando, pues les va generando más inquietudes y un nivelcito más de dificultad. Y por cierto, siempre para preguntas y dudas me estoy adelantando. Con relación al juego, siempre vamos a tener a alguien en línea para atender dudas y apoyar a las familias que estén jugando. Una de las características, por cierto, que se tuvo en cuenta casualmente para la elaboración del juego es que es un juego pensado para público no presencial. Y fíjate que ahora estamos aprovechando la coyuntura de la pandemia, del COVID-19, para hacer lanzamiento de nuestro juego. Nunca pensamos que tendríamos la posibilidad de hacer ese lanzamiento en estas condiciones. Entonces, pues, qué mejor momento que ahora. Sí. Bueno, Sandra Patricia nos dice, pensar en proyectos basados también en la teoría STEM es muy importante porque facilita la trazabilidad de los saberes. Es muy interesante y más en educación en museos para conquistar nuevos públicos. Sí, claro. Sin embargo, también le cuento que la teoría general de sistemas se acopla con cualquier otra teoría. O sea, no excluye. El asunto es cómo se analiza cada una de las articulaciones o de los engranes de ese sistema que se llama museos. Entonces, por ejemplo, yo puedo aplicar ingeniería de multimedia para hacer piezas visuales, ingeniería industrial para hacer todos los planes estratégicos y lograr una meta dentro de museos. Puedo aplicar todo lo que es la ingeniería de materiales para analizar los materiales que componen todos los elementos de mi colección. O sea, a nivel de ingeniería, todo. A nivel de antropología, también puedo traer, por ejemplo, todas sus metodologías para analizar el comportamiento de cierta... me perdí en antropología ahora, pero en fin, todo se puede articular. Sí, sí, de hecho me hiciste acordar una vez desde el tema de educación, pensando en cómo, perdón, se llevaba a abordar a ingenieros una obra. Era una obra que tenía sal, que tenía hielo, que generaba una interacción ahí de compuestos químicos, y precisamente la manera de abordarlo fue eso. O sea, cómo interactúa desde la química y la física, cómo está haciendo esta obra que la química y la física interactúen de una forma que permitan el desarrollo de la misma. O sea, que el artista pueda llegar a decir lo que quiere decir pensando previamente en todos estos componentes que están dentro de la obra y que son orgánicos y que funcionan de una forma establecida. Sí, lo que hemos dicho, ninguna profesión es excluyente, al contrario. Todas son, en un museo, todas son incluyentes y pensaría que de acuerdo a la connotación de la exposición que quieran hacer y de la colección que quieran preservar, son básicas y bienvenidas claro, todas las... Y ahí están los retos de educación, porque precisamente la educación en los museos debe estarse continuamente preguntando de cómo hago para que este público determinado se interese por la exposición, pregunte, interactúe. Eso es un reto y las personas de educación en los museos están trabajando constantemente para satisfacer esas necesidades de los públicos, ¿no? Sí, la frase que me gusta a mí con la responsabilidad de educación y públicos es fidelización y captación. Fidelización y captación. Los museos somos un producto. Y sí, claro, de hecho, fidelización y captación. Muchos de los términos que estamos utilizando hoy vienen de la administración. Entonces, sí, está pensando en los museos y los espacios culturales como lugares, como empresas que si bien no son con ánimo de lucro, hablábamos un poco que tampoco son con ánimo de pérdida, tienen que ser sostenibles, correcto, y tienen que garantizar
pues también una calidad en sus procesos y en sus productos. John Carlos Guzmán nos dice, teniendo en cuenta la cantidad de personas que en su momento estuvieron asociados a las telecomunicaciones en Colombia, ¿han contemplado la posibilidad de vincularlas en algún momento a los procesos de mediación? Eso es interesante. Sí, es interesante. No pensamos en vincularla a los procesos de mediación, pues las personas que estuvieron vinculadas con Telecom ya, su gran mayoría, ahora disfrutan su jubilación o su proceso de pensión. Entonces, lo que sí nos han apoyado son en procesos de conocimiento de máquinas, la misma historia de la universidad y compartiendo experiencias. Son personas muy, pero muy asequibles. Más o menos en promedio te podría decir, John, que nos estamos reuniendo con ellos 1 o 2 veces por año y mantenemos siempre ese canal de comunicación. Es más, a ellos les gusta mucho visitar el museo. Ellos hicieron parte de los 3 momentos que vivió el Museo Nacional de las Telecomunicaciones, que fue cuando llegó a la universidad y se reorganizaron las máquinas, cuando a mí me correspondió mudar de la bodega en donde quedaron las máquinas al sitio en donde está ahora, y allí exploraron también con nosotros la nueva museografía, o sea, el nuevo montaje. Y lo otro también que le puedo decir a John es que este viernes vamos a tener en una de nuestras charlas el jueves a una de esas personas que estuvo vinculado precisamente con Telecom. Sí, el jueves a las 7 de la noche vamos a estar de nuevo con Ada y con Manuel Dubán Castiblanco Rodríguez, que es un ex empleado, ex trabajador de Telecom, que nos va a contar a través de su experiencia. Vamos a hacer un recorrido charladito, porque cuando se habla de historia, como que, no, aquí vamos a hablar un poco así relajado y vamos a aprender de las anécdotas y de lo que sabe don Manuel, que muy gentilmente pues, nos va a acompañar. Entonces, a las 7 de la noche el jueves. Mónica. Sí, Alejandro, el espacio que hemos abierto a través de este canal son charlas. No queremos ese formalismo de las conferencias magistrales, no, son charlas. Son charlas así relajaditas. Nidia Janet Quintero nos dice, sí, tengo una niña de 5 años. Bueno, Nidia, entonces la próxima semana vas a estar ahí, ojalá, muy pendiente del juego y qué chévere que nos pueda retroalimentar también un poco y un poco también la experiencia de la niña pues con el juego. Mónica Rey nos dice, muy interesante las actividades que tienen pensadas para esta semana. Sí, pensamos en que las actividades fueran variadas, que tuvieran una interacción muy, muy importante con los públicos y pues bueno, eso está esta semana, pero no es solo esta semana, vamos a seguir haciendo actividades bien chéveres dentro va a haber concursos. Las semanas, y muchas cosas, y va a haber un concurso, muchas cosas ahí todavía. Entonces, la invitación es para que nos sigan en las redes y se estén enterando continuamente de lo que está pasando. Seth Martínez, estaré muy atenta, me interesa mucho, ahí está. Van a estar muy pendientes. Kelly Acuña, esta pregunta aplica para cuando los museos vuelvan a abrir de manera física. ¿Cuál es la edad mínima en el caso de los niños para hacer un recorrido del museo? ¿Y cómo manejan los términos pedagógicos, en términos pedagógicos, sus impulsos de tocar las piezas del museo que no están pensadas para ser interactivas? Como todo museo, hay un límite de edad. Sin embargo, acá no lo hemos pensado. El público presencial que hasta el momento hemos atendido va hasta desde los 10 años. Sin embargo, hemos recibido público de familias que llevan nenes pequeños. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, es cómo se controla el no tocar o demás. Nosotros no tenemos el anuncio típico de no tocar. Nosotros no tenemos el anuncio típico de prohibido la fotografía con flash, no. El museo de nosotros es para tocar ciertas piezas. Sin embargo, tenemos una serie de simbolismos
que están relacionados con una manita que tiene una línea, prohibido tocar, pero es un símbolo. Y además de ser símbolo, es un souvenir. Entonces, la campaña dice, no toques, llévame de recuerdo. Entonces, la persona entra con los niños, se lleva sus recuerdos y nosotros estamos atentos a que hay una persona de museo, está permanentemente colocando los simbolismos para que continúen allí. Y son, además del souvenir, es en tela imantada, entonces la gente la lleva y lo puede colocar normalmente en las superficies del refrigerador, ¿no? Sí, sí. A ver si tenemos otra pregunta. No, no tenemos otra pregunta. Pues qué chévere que hubo tantas personas preguntando y qué chévere también que muchas personas ¿Sabes qué podríamos complementar a la pregunta de Kelly? Sí. Las visitas que nosotros aceptamos siempre están sujetas a un horario, a disponibilidad. Entonces es bueno que nos sigan en redes y a través de correo, cuando ya pase este tiempo de aislamiento, que soliciten, nos indican el número de personas, que creo que por algún tipo de lectura que hice, podríamos recibir hasta 7 personas para que se mantengan las distancias. Pero todo es con agenda. Ok. Bueno, yo creo que ya podemos ir dando por terminada la charla que nos extendió, pero fue muy agradable porque sale como charla, no sale ahí algo encajonado, como pasa el tiempo de lento, no. Y se nos pasó más de una hora, vea pues. Y entonces, para finalizar, pues hablarnos un poquito ahí de lo que viene esta semana o de lo que viene la otra semana para terminar. A las personas que están en línea les vamos a compartir una encuesta para que nos retroalimenten precisamente de cómo le ha parecido esta actividad. Y bueno, hay una serie de preguntas que nos gustaría y para nosotros es muy importante que se desarrolle porque nos da como un horizonte, nos empiezan a dar unas luces de muchas cosas. Entonces, ahí está. Dentro de las actividades que vamos a tener ahorita en toda la semana de los museos y pues posterior a la semana, tenemos planeado un taller de grabado, tenemos planeado comenzar la segunda parte del concurso de la fotografía desde tu ventana, que también va a ser un concurso bien interesante, ya que solamente nuestros seguidores o las personas que participaron tendrán que concursar por los likes y eso siempre es interesante. Sí, el 22. Sí, esa competencia sí es sana e interesante. Vamos a tener entonces otras charlas con respecto al tema del Museo Nacional de las Telecomunicaciones, que es la historia, por parte de Manuel Dubán, que ya tú lo adelantaste también. Vamos a tener para la próxima semana el lanzamiento del juego con nuestro protagonista, que es el restaurador del museo. Vamos a tener una... Yo no lo había dado, pero bueno. Pero bien, igual, eso siguen conectados ahí con el juego. Vamos a tener, este juego es producto de un proyecto de investigación que yo lideré. Y entonces lanzamos el juego y vamos a entrevistarnos con la ingeniera María Isabel. María Isabel fue una de las asistentes de investigación que participó conmigo y pues la vamos a invitar el viernes que viene más arriba y nos va a contar desde su perspectiva de ingeniera multimedia cómo fue la construcción de este juego. Recuérdame qué otras actividades, los talleres adicionales. Sí, tenemos el taller el de los niños, el de grabado. Hay unas frases que van a estar saliendo también, que ya se publicaron hoy a las 7:30 unas, durante toda la semana, reflexionando un poco acerca de lo que somos los museos. Sí. Los museos somos y los museos cuidamos. ¿Qué cuidamos los museos y qué somos los museos? Somos pasión. Correcto. El viernes
Y lo que tú dices es interesante porque volvemos al tema de cómo otras profesiones aportan no solamente a la parte de no, de divulgación o esto, sino también a la producción de las exposiciones. La charla del viernes va a estar muy chévere porque el viernes inauguramos la exposición de desensamblajes, Desensamble. perdón, desensambles, siempre se me confundo con eso, desensambles, que es una visión explosionada de algunas de las piezas del Museo de las Telecomunicaciones. Y en esa exposición, la ingeniera trabajó con unos estudiantes de ingeniería mecatrónica de la Universidad Sí, Militar Nueva Granada, que son las personas que diseñaron las piezas que ustedes van a empezar a ver a partir del viernes. Entonces, vemos también cómo hay una articulación desde la academia para generar contenidos audiovisuales que permitan interactuar con los públicos. Mira, nos sigue llegando preguntas. Dice Nidia Janet Quintero, sería bueno plantear a los colegios distritales una propuesta para los estudiantes. Sí, de hecho, han visitado al museo colegios cercanos, de los municipios cercanos, ¿no? Pero y de pues Bogotá también, de y de Bogotá, Bogotá. sí, de Sí, Bogotá también. sí, Entonces sería chévere. sí. Vamos a esperar cómo empiezan a salir las cosas después de eso, porque pues va a ser un proceso un poco lento el tema de poder llevar públicos en buenas cantidades, pero seguramente se va a dar dando y a medida que se vaya dando, pues lo vamos a estar haciendo. Desde México nos saluda Manuela Santana. Qué chévere desde México, Manuela, buenas noches. Hola, Teniendo Manuela. Te dice, teniendo en cuenta todo el trabajo que hacen actualmente, ¿cómo está conformado el equipo del museo y cómo son sus dinámicas de trabajo hoy día? Hoy Cuéntanos allá. día hemos creado un canal de comunicación que funciona en horario normal de trabajo. Estamos utilizando la plataforma de Google, la herramienta de Meet. Y pues allí cada uno ingresa y se van encontrando conmigo. Hacemos las reuniones de trabajo y como dentro de la universidad tenemos un sistema de gestión de la calidad, pues nos toca grabar cada una de las jornadas de trabajo para respaldar las actas de reuniones o de capacitaciones. Y con respecto al equipo de trabajo, cómo está formado, pues te cuento que está Alejandro Triana, que me acompaña y me acompañará, nos guiará en este proceso de, de orientador en toda esta parte de comunicación. Él es comunicador social. Contamos con 2 comunicadores sociales. Hay un comunicador que es Juan Carlos Ipagauta, que está encargado de la parte de acreditación, que tiene que ver lo de acreditación, está relacionado con unos procesos de calidad que estamos haciendo nosotros como museos y como sistema de colecciones. Nos acompañan 2 arquitectos, uno museólogo y uno experto en estadística. Nos acompañan una licenciada en artes, un artista una artista plástica, un artista plástico visual. Nos acompañan 2 ingenieras aparte de mí. Hay 2 ingenieras, una industrial, una electrónica. Tenemos Eduardo, la carrera de Eduardo, no me acuerdo cuál es el pregrado de Eduardo. Allí estoy fallando. Si alguien me ayuda Sí. en el chat, creo que Eh, es la sí, persona que se me escapa. sí. Y Tenemos tenemos las curadurías que vamos a empezar a hacer, diferentes tipos de curadurías también. sí, entonces un equipo bien diverso e incluyente. Sí. Bueno, biólogo, es biólogo. Bueno, claro que hay una Biólogo, colección, está el Ecomuseo y también hay una colección que sí. dialoga con la biología. Ah, bueno, y lo otro que complementa de pronto lo que pregunta nuestra amiga, son cuatro o 5 museólogos dentro de las especialidades, ¿no? Tienen un Sí. pregrado con la especialidad en museología. Ah, sí, sí, sí. Ese es el grupo. Pues bueno, no sé, ya nos hizo tarde.
Está muy chévere la charla, pero ya. Y más bien, pues bueno, los invitamos. Muchas gracias a las personas que estuvieron durante esta hora y un poquito más compartiendo con nosotros, conociendo tal vez el museo. Qué agradable que desde México nos estén viendo y que conozcan también un poco y que nos retroalimentemos un poco de lo que pasa en México. Los invitamos entonces a estar pendientes de las redes sociales y de los Facebook Live que vamos a tener esta semana. Y pues nada, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por estar aquí y ya. Les dejo la encuesta para que por favor nos colaboren ahí, retroalimentándonos porque eso es muy importante para todos nosotros. Muchas gracias, Ada, y feliz noche. A ti, Alejandro. A todos, feliz Chao, noche. que estén muy bien. Chao, feliz noche. Recuerden, Museos UMNG. Así, por las redes sociales, Museos UMNG en Facebook, Instagram, Twitter y próximamente en YouTube con unos contenidos ahí más editoriales. Pero ahí vamos a estar. Muchas gracias y feliz noche. En Pinterest también estamos. Chao, chao, chao. Nos vemos. Feliz noche. Cuídense. Chao.